se promueve el uso de papel reciclado, em, que claro, de alguna manera se espera que esto reduzca la tala de árboles, pero también hemos visto ya de que hay papeles que se pueden fabricar bajo el estándar 9706, incluso trabajando con materia prima que proviene de bosques reforestados, con baja presencia de eh, derivados del cloro para el tratamiento respectivo y así darle una mayor garantía de permanencia y durabilidad a los materiales. En este caso, en el caso de Colombia, esta es la norma, la recomendación que les estoy compartiendo por parte del Archivo General de la Nación de Colombia. Allá al papel reciclado, reciclado en el sentido de que es un papel de segunda generación que se fabrica con papel ya usado, que nuevamente se le da un tratamiento para poder obtener un papel ecoeficiente. Sin embargo, debemos ser conscientes de que estos papeles no son durables y no son recomendados para aquellos documentos que consideramos que van a tener pues un valor permanente, ¿no? Entonces, aquí estamos en una disyuntiva, y es bueno conocer esto. ¿Qué apreciamos aquí en esta recomendación del Archivo General de la Nación de Colombia? En primer lugar, ellos seguían por una serie de normas técnicas, obviamente, ¿ya? Por ejemplo, la norma técnica 4436, si mal no recuerdo, la voy a abrir ahorita. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver, perdón, mientras vamos viendo que se vaya abriendo. Ahí está, ahí la dejamos y después la vemos. Vamos a ponerlo acá. Bien, listo. Es una de las normas técnicas que luego vamos a ver. Entonces, aquí, en primer lugar, ellos están absolviendo una consulta sobre el uso de papel amarillo o ecológico o reciclado. Vamos a ir de frente a, primero ellos hacen una especie de sustento de cómo se fabrica este papel reciclado o este papel ecológico. Fibras de cartón, papel craft, la que tiene un color café característico y que les confiere lignina. Entonces ya sabemos que este papel reciclado, así lo veamos blanquito y bien tratado, ya sea con elementos colorados o no, igual va a tener una alta carga de lignina por los insumos que se emplean, ¿no? Entonces, como tiene lignina, este papel reciclado posee una coloración oscura. Nosotros conocemos el papel craft, que tiene un color pues, característico y sabemos que ese papel no es el que se usa para poder elaborar los documentos. Entonces, ese papel craft se tiene que blanquear, tiene esa coloración oscura. Bien, entonces, al ser fibras recicladas, son fibras también más cortas, que tienden a degradarse más rápidamente, ¿no? Por procesos de hidrólisis, es decir, cuando absorben agua o humedad en exceso. Bien, entonces, teniendo en cuenta que este tipo de papel, el reciclado, no presentará a futuro una buena permanencia y durabilidad, ustedes recordarán la norma, la ISO 9706, lo que busca es permanencia y durabilidad en los papeles, por eso se llama norma sobre papel permanente. Pues en este caso ya nos está advirtiendo el Archivo General de la Nación de Colombia que estos papeles reciclados no van a presentar a futuro una buena permanencia y durabilidad. Entonces, ¿en qué se va a usar estos materiales? Bueno, tendremos que identificar, ¿no?, que habrá documentos que de acuerdo a nuestra tabla de retención documental van a tener tiempos de retención bajos. Sabemos cuáles son esos documentos que se van a eliminar en el corto o mediano plazo. Bien, entonces estos papeles amarillos, o estos papeles ecológicos, ¿no?, en el caso de Colombia son conocidos como amarillos por las productoras de papel. Eh, a ver, son a partir de sin blanquear o para papeles elaborados, fibras de bagazo de caña. Bien. No, esto no.
Bien, conclusiones, vamos a ir defender las conclusiones. Teniendo en cuenta que el papel reciclado amarillo, el llamado ecológico, no presentará a futuro una buena permanencia y durabilidad, les recomendamos solo usarlo para producir documentos de apoyo o que tengan tiempos de retención bajos, según una tabla de retención documental. Esa sería la conclusión es una opinión técnica del Archivo General de la Nación de Colombia, como también lo haría cualquier archivo nacional, en el caso nuestro, igual, ¿no? Porque sabemos que tarde o temprano los documentos de valor permanente van a alcanzar la categoría de documentos de valor patrimonial o histórico. Entonces, estos documentos tienen que estar hechos en soportes estables, ¿no? O lo mejor que se pueda. Bien, esa norma, la ISO 9706, conforme lo están refiriendo aquí también, se sustenta en la norma técnica colombiana, la 4436, que habla papel para documentos de archivo, requisitos para la permanencia y durabilidad. Y vamos a ver por aquí, ellos se sustentan en la norma ISO 9706, papel permanente, que tiene también otras normas asociadas. Si hablamos de papel y cartón, para determinar la calidad promedio, la ISO 187, papel, cartón y pulpas, bueno, el número de capas sobre el tema de resistencia, sobre gramaje, como ustedes apreciarán, todo está regulado con ISOs, ¿no? Bueno, diversas pruebas, resistencia al doblez, la ISO 5626, eh, determinación de pH de extractos acuosos, es decir, el nivel de acidez, el ISO 6588. La 9706, obviamente, sobre requisitos para la permanencia. Bien, y sobre el tema de reserva alcalina, la ISO 10716. En su momento, cuando uno deba sustentar, porque en ocasiones me llevan consultas, ¿no? Y me dicen, necesito adquirir cajas de cartón o necesito adquirir papel, ¿no? Pero me están pidiendo un sustento técnico. Entonces, eh, igual yo hago lo mismo, ¿no? Reviso información, cómo está, si hay algún tipo de norma actualizada. Entonces, con eso de sustento técnico, uno puede gestionar sus requerimientos y recomendar para tal tipo de documentos, ¿no? Trabajar con este tipo de papel. Si quiero utilizar este papel de barrera que tenga reserva alcalina, este tipo de papel. Para fotografías, para material, pues, que es ácido y que no queremos que la acidez migre de un documento a otro, entonces se hace el sustento respectivo. Y como ya lo vimos en la recomendación del Archivo General de la Nación de Costa Rica, eh, este, trabajan sobre lo mismo: composición de la fibra, gramaje, resistencia al rasgado, resistencia al doblez, el nivel de pH, la reserva alcalina, resistencia a la oxidación, etcétera, ¿no? Y si hablamos de resistencia al doblez, ustedes recordarán, ¿no? Que nos decían, bueno, ¿cuántos dobleces debe soportar? ¿No? Acá han sido más condescendientes, ¿no? Hablan de 150, ¿no? Pero la norma nos habla de 250, 276 precisamente, ¿no? Muy bien, listo. Ahora, ¿qué tenemos en Perú? Es bueno también que ustedes, no todo se hace afuera. En Perú también tenemos una norma, ¿no? Que habla sobre papel o composición del papel, no propiamente de papel permanente, pero sí sobre la composición de papel. Es una norma que ha emitido la INACAL, son normas que se adquieren, así como la 9706 y otras ISO, se tienen que adquirir cuando eso se emplea en procesos de certificación, ¿no? Entonces, se adquiere la norma, se registra ante INACAL, pero en este caso voy a tomar, para esta clase, voy a tomar como referencia esta tesis de esta señora María del Rosario Chavarría, donde en la tesis titulada Estudio de prefactibilidad para la instalación de una fábrica de papel reciclado a base de los desechos de la producción de goma de tara. Aquí, felizmente, que en uno de sus anexos
contiene la norma que me interesa compartir con ustedes, ¿no? Porque uno la encuentra en la base de datos de INACAL, pero solamente la referencia, pero no la norma eh, en versión amplia, ¿no? Vamos a ver la que está acá, acá está. Entonces, esta es la norma técnica, la única, por si acaso, que por ahora está vigente a nivel nacional, pero obvio que eso se sustenta en normas internacionales, pero a nivel nacional esto es lo que se ha aprobado y se ha actualizado inclusive al 2020, pero sigue siendo la misma norma, la norma técnica peruana 272.047 del año 2010, y hay una versión revisada al 2020, pero que contiene prácticamente lo mismo. Papeles y cartones, papel bond para impresión láser y fotocopiadoras. ¿Qué requisitos deben tener estos papeles? Muchos de los documentos que nosotros producimos se imprimen en impresora láser, redundando. Entonces, si alguien va a adquirir estos papeles para trabajar con impresión láser, puede recomendar trabajar con esta norma técnica peruana. Sin embargo, también valdría la pena que se agregue de que sea un papel que responda a la norma ISO 9706. Bien, entonces, ¿qué tiene esta norma? Vamos a apreciar aquí. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Esta es una copia que ha puesto aquí la tesista, pero que nos va a ayudar para esta clase. Ya es la tercera edición, la del 2010, ¿no? La actual, la cuarta está revisada el 2020. Vamos a ver de frente, vamos, después del preámbulo y todo. Aquí. A ver, papel bond para impresión láser y fotocopiadora. Un poquito más aquí. Esta norma, ya había una norma antes, la norma técnica del 2009, 272. Se entiende que esta se ha mejorado y han participado una serie de entidades porque esto no sale así nada más porque se adapta a la norma y lo aprueba de frente el INACAL. A mí me ha tocado participar de algunas actualizaciones. Una de las últimas en la que participé era sobre microformas, que todavía se está desarrollando. Pero como estaba en el Archivo de la Nación, me invitaron para trabajar sobre esta norma técnica de microformas, y así participaban otras entidades relacionadas con el tema. Y en este caso vemos que está la Universidad Nacional Agraria de La Molina, el área de industrias forestales, porque obvio que el papel se fabrica con, con madera como insumo principal. Y vamos a ver quiénes están. Seguro que hay representantes de algunas fábricas o distribuidores, como en este caso, GT Papeles e Impresión, Sociedad Nacional de Industrias, Papelera Panamericana, Trupal, Kimberly, que sabemos que es una distribuidora de papel, Industria Papelera Atlas, ustedes recordarán esta marca, Papelera Inca, bueno, y algunos ministerios que posiblemente también tengan alguna opinión técnica, como puede ser producción, obviamente, o usuarios también, Asociación Peruana de, esta debe ser, creo que es de consumidores, me parece, si mal no recuerdo, Asociación Peruana de Consumidores, SUNAT, INASA, etc. Bien. Entonces, hay un equipo técnico que revisa la norma internacional y ve de qué manera se puede adaptar, se puede implementar aquí, porque incluso los fabricantes pueden decir, no podemos implementar por completo la norma porque hay algún procedimiento, insumo, equipo que no se puede desarrollar aquí en el país. Entonces, la norma respeta el fondo, pero en la forma puede tener algún tipo de adaptación local, ¿no? Bien, entonces aquí nos dice lo siguiente: esta norma establece las características que debe cumplir el papel bond sin estucar para ser utilizado. Sin estucar es el papel que no tiene ese acabado brilloso, ese papel tipo cuché, ¿no? Brillante. Acá está hablando del papel bond sin estucar para ser utilizado en impresión láser y fotocopiador. Bien, ahora, hace
toma como referencia también otras normas, ¿no? Porque esto tiene que dialogar, una norma sobre papel y cartón, sobre papel, cartón y pastas, ¿no? Entendemos la pasta de el insumo, la pulpa, la pasta de madera, papel y cartón, método para determinar el gramaje. Recuerdan que una de estas normas hablaba de gramaje, la ISO 536, son adaptaciones. Papeles y cartones, papel y cartón, método para determinar cenizas, resistencia, secado, espesor, densidad, volumen, etc. Bien. Entonces, esta norma se aplica para todo tipo de papeles tipo bond, sin estucar, ¿no? Listo. Y bueno, las definiciones respectivas, ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla de papel bond para impresión láser y fotocopiadora? Es importante entender esto por lo siguiente, porque a partir de estas normas, después las entidades pueden incluso estandarizar la adquisición de algunos productos. O sea, si muchas entidades utilizan un producto para facilitar las cosas, se estandariza este producto. Esto también es bueno que ustedes lo manejen, porque si en algún momento les toca opinar sobre adquirir un insumo que se va a emplear en la gestión documental, en este caso papel, obvio que ustedes deban aportar con algún conocimiento técnico del tema. Si bien aquí yo les voy a compartir algunos aspectos, pero ya ustedes con el tiempo necesario y con la dedicación respectiva, porque cada uno tendrá sus necesidades en su momento, pues ya investigará un poco más, pero un poco les doy el panorama. Bien, entonces, ¿por qué es necesario estas normas, ¿no? Entonces, adaptarlas y después en algún momento puede servir para estandarizarlas, como lo vamos a ver ahora en un caso, ¿no? Entonces, nos está diciendo lo siguiente, ¿no? Eh, este papel debe permitir un excelente nivel de impresión, un acabado superficial homogéneo, libre de polvillo, que resiste a las temperaturas elevadas de los sistemas de impresión láser y fotocopiado a dos caras. ¿Por qué es importante? Algunos habrán tenido la experiencia que el papel viene o muy delgado o se horquilla, ¿no? Prácticamente se hace una especie de cartucho por el calor, no aguante el calor. Entonces la norma nos dice que debe reunir estas condiciones para que supere la impresión láser, la impresión a dos caras, hay más calor inclusive, el paso de rodillo, etcétera. Y eso me debe dar un papel de buena calidad para este tipo de trabajo. Y regularmente en la administración pública, eh, también a nivel particular, pero generalmente en la administración pública, donde se produce bastante documentación, tenemos pues que se emplean impresoras o centros de impresión, que es impresión láser con bastante regularidad, al calor, porque son equipos pues de alta producción. En cambio, no sé si por aquí alguno que es casi de mi generación recordará de que incluso antes, cuando uno sacaba fotocopias, había un mueble donde se ponía la fotocopiadora y en la parte inferior se colocaba el papel y se colocaba un foco, una fuente lumínica que generaba calor para evitar que el papel se humedezca, se apelmase, ¿no? Porque si no, después ponía ese papel en la fotocopiadora o la impresora y tenía problemas con la impresión. Entonces, eso ya no existe ahora, ¿no? Porque ahora se carga de frente el papel, grandes cantidades dentro del equipo y ahí pues está esperando para la impresión. Bien. Entonces, este papel debe ser elaborado con pulpa celulósica de madera y fabricada en medio alcalino. No está hablando recuerden, no está hablando de algodón ni de lino, sino pulpa de madera y fabricado en medio alcalino. Se acerca a la norma, a la ISO 9706, porque si recordarán el cuadrito anterior, ahí vamos a verlo acá. Está mi cuadrito. Ajá, acá está. ¿Qué pasó acá? Creo que no se puede ver esto. Ah, sí, se puede ver. Si recuerdan este cuadrito, ¿no? La ISO 9706 no me dice qué tipo de fibra es. Puede ser madera, que es más barato,
En cambio, la ISO 11108 nos dice algodón, caña, molino, pero no madera. No está especificando. Puede ser una mezcla de cualquiera de estos, pero no madera. En cambio, la 9706 sí nos permite madera, que eso es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Nos dice, pulpa celulósica de madera y fabricado en medio alcalino. La 9706 nos pide reserva alcalina. Entonces, se estaría acercando a esta norma. Puede ser pulpa de madera que tenga reserva alcalina. Listo. Muy bien. Seguimos con esta norma. Bueno, se habrá un muestreo, ¿no? De acuerdo a ciertas normas. Y aquí los requisitos. ¿Qué tipo de gramaje va a tener? Entre 75 y 120 gramos. No es que, disculpen que esto esté así borroso, pero así está en el archivo electrónico de la copia que tiene este trabajo de investigación. Entonces, pero se identifica. Un poquito más grande. No, ahí está. A ver, pues dice gramaje entre 75 y 120 gramos, ¿no? Una tolerancia de más o menos 5%, listo. Espesor, ISO, opacidad, etcétera, ¿no? Y así una serie de requisitos técnicos, ¿no? Y ya esto ya es ya de cómo viene, si viene en bobinas, si viene en cajas, etcétera, ¿no? Pero lo principal era eso que les estaba mostrando, ¿no? Sobre la composición, sobre qué normas va a recibir, qué va a aceptar, el gramaje que se tolera y, bueno, y qué utilidad va a tener este papel. Impresión láser y fotocopiado. Bien. Y para seguir con este tema de cómo se adapta aquí en Perú, este tipo de papel que vamos a usar regularmente en la administración pública, Perú Compras, que es ya una oficina que consolida o supervisa las compras, promueve la estandarización de algunos productos. Y en este caso, se ha trabajado con el papel bond de tamaño A4, de 75 gramos. Vamos a ampliar un poquito más. Creo que se puede ver ahí. Vamos a ver. Papel, papel, papel. Acá está. Entonces ustedes ven ahí, papel bond A4 de 75 gramos. Las medidas ya las sabemos, sin estucar, recuerden, sin ese brillo. Color blanco de 75 gramos. También hay papel bond A4 de 80 gramos. Ambos se usan con bastante frecuencia, sin estucar. Bueno, y el A3, que también es otro formato, que se emplea para impresiones ya un poco más grandes, ¿no? Pero igual, sin estucar, color blanco. ¿Listo? Entonces, se ha trabajado, en este caso, con el Ministerio del Medio Ambiente, la homologación de este papel que se va a emplear luego en la administración pública. Y vamos a ver este documento que ha trabajado el Ministerio del Medio Ambiente con Perú Compras. Y esta es una experiencia bastante interesante. A mí me tocó participar, y luego lo veremos cuando toque el tema de contenedores. A mí me tocó participar en la homologación de cajas archiveras. En algún momento, Perú Compras se acerca al Archivo de la Nación y le dice, mire, ustedes seguro que supervisan los archivos del país y los documentos se guardan pues en cajas y hemos identificado que los diferentes archivos piden diversidad de modelos de cajas. ¿Qué les parece si podemos trabajar un modelo que se use con bastante frecuencia? Y sí, nos atrajo la idea porque ese era un tema de conservación también y empezamos a desarrollar la homologación de cajas archiveras, de acuerdo, consensuado también con diferentes entidades, de acuerdo a sus necesidades. Hubo un proyecto que se puso a discusión pública y al final se aprobó igual una ficha de homologación de cajas archiveras. Pero ahora estamos en el tema de papel y vamos a ver esta homologación del papel bond para nuestra realidad. Entonces, este es el documento
que ustedes lo encuentran en línea, está aprobado con resolución ministerial 105/2021, el 24 de junio. Está más o menos fresquito, acá está. Es el mismo, 105/2021, ¿no? Y 104 creo que también. A ver, perdón. 105, está bien. Ya. Entonces, este documento, o esta resolución con la cual se aprueba la ficha de homologación, se ha trabajado con Perú Compras, ¿no? Vamos a ver, listo. Proceso de homologación de requerimientos, ¿ya? Porque si no, hasta hace unas décadas, pues la gente imprimía en papel A4, oficio, carta, 56 gramos, 60, 75, 80, 90. Entonces, ya se estandariza esto, ¿no? Y facilita las compras también, porque se hace compras, pues, en lote inclusive, ¿no? Bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que están haciendo ellos, no? Trabajaron el proyecto de homologación de papel bond de A4 de 75, de 80 y A3 de 75 gramos, que seguro, previo estudio del medio, consultando con diferentes entidades, son los papeles que se usan con más frecuencia. Bien, entonces, a ver, se aprueban las fichas respectivas y vamos a ver lo que contienen estas fichas. A ver, ahí. Vamos a ver la 75 gramos por metro cuadrado. Viene regularmente, viene en resmas de 500 hojas de papel. Se emplean para impresión y fotocopiado. Fabricado con materia prima de procedencia sostenible y libre o parcialmente libre de deterioro. O sea, puede ser con, con madera, reciclada, o sea, reforestada, no estoy hablando de pulpa reciclada, sino madera reforestada, por eso dice procedencia sostenible y libre o parcialmente libre de cloro. Este papel debe tener un acabado superficial homogéneo, libre de polvillo y resiste a las temperaturas elevadas a los sistemas de impresión láser y del fotocopiado en ambas caras. De alguna manera, si ustedes recuerdan, vamos a verlo aquí, ¿dónde está haciendo referencia a la norma técnica peruana 272-047, que nos indica lo mismo, ¿no? Miren ustedes aquí, papel bond para impresor láser y fotocopiadora de calidad, acabado superficial homogéneo, libre de polvillo, que resiste las temperaturas elevadas de los sistemas de impresión láser y del fotocopiado a dos caras. Este papel debe ser elaborado con pulpa celulósica de madera y fabricado en medio alcalino. La diferencia con esta homologación es de que nos está hablando de que, por acá está hablando, nos dice papel, materia prima de procedencia sostenible, no nos dice si es madera o no, pero debe ser madera reforestada, ¿no? Y libre o parcialmente libre de cloro. Listo. Fibra de origen sostenible. Bueno, a ver, vamos a ver cómo está hecho este papel. Materia prima procedente de material reciclado, puede ser residuos agroindustriales, fibras de papel reciclado, pre y post consumo, o, o de bosques manejados de manera sostenible y fuentes controladas. Puede ser ecoeficiente o puede ser ecológico. Papel libre de cloro, elemental, SF, ¿se acuerdan las iniciales? TFC, procesado sin cloro. Y el fabricante, bueno, debe contar con un sistema de gestión ambiental. Estamos hablando de las ISO en cuanto a las dimensiones, la ISO 216, el gramaje 75 gramos, el espesor, la humedad, muy bien, y después otros requerimientos, etc. Este es cómo se presenta el papel, en cajas, en paquetes, etc. Casi la misma, la misma, los mismos requisitos va a tener para 80 gramos, igual,
materia prima procedente de residuos agroindustriales o de bosques manejados de forma sostenible, libre de cloro, SF, procesado sin cloro, etc. Y lo mismo, hay normas técnicas que sustentan esto, que ya hemos visto también, sobre cartones, sobre resistencia, etcétera. Y lo mismo pasará con el, el formato A3, ¿no? Igual, pero en este caso para 75 gramos, pero en cuanto a las condiciones técnicas van a ser similares. Bien, esto es lo que hay a nivel Perú y que muy bien les puede ayudar a ustedes para sustentar algún requerimiento técnico en cuanto a el tipo de papel que podría ser de utilidad para ser usado en la gestión documental de las entidades o instituciones donde ustedes trabajen y se les requiera alguna opinión, ¿no?, técnica, algún tipo de, de aporte sobre el tema, ¿no? Es importante considerar esto. Y antes que se me pase, para no dejarlo también en el aire, bueno, así como en Perú, igual otros países adaptan la misma norma ISO 9706. Aquí en España hay una oficina que se llama AENOR, que está en el área de español, en la Agencia Española de Normalización, ¿no? Igual ellos han adaptado la ISO 9706, que habla sobre información y documentación, papel para documentos, requisitos para la permanencia, ¿no? Entonces, estos requisitos van a ser similares en cuanto a composición, a resistencia, etcétera, ¿no? Y se van a sustentar, ¿no?, en una serie de normas también. Su objetivo es esta norma internacional, especifica los requisitos que debe cumplir un papel para documentos que sean permanentes y se aplica a papeles no impresos, es decir, los que se usan de forma manuscrita o que se producen para usos administrativos. Y hay una serie de normas que también las hemos visto sobre papel y cartón, sobre pastas, eh, el tema de resistencia, gramaje, desgarro, el vocabulario que debe haber, la reserva alcalina, la determinación de la acidez, del pH, etc. Es un extracto, no muestra toda la norma, pero es conveniente que ustedes también lo aprecien. Muy bien, bueno, me he explayado un montón sobre este tema y ya con esto estaríamos cerrando lo que corre. Ah, no, todavía, creo que tengo una cosita por aquí que me interesa compartir. Eh, Hay otro producto que, bueno, estuvo presentando como una alternativa, pero más se da en el ámbito comercial, no tanto a nivel de, de uso en gestión documental, pero conviene. A ver, vamos a ver, quiero verlo por aquí. Lo tengo, ajá. Vamos a ver. Hay lo que se llama papeles, vamos a ver esto, papeles sintéticos que tratan de, tratan de responder a este riesgo que presenta un poco para el ecosistema el deforestar bosques, o en todo caso utilizar papeles reciclados. Entonces, hay una alternativa que se está desarrollando, todavía no tiene mucha aceptación, que es el papel sintético. Hay algunas empresas, ¿no?, como Yupo, que tiene ya algunos años en el tema, y según la especificación técnica o la garantía que ellos eh, ofrecen, dice que resiste a la luz, resiste a la humedad, al desgaste, etcétera. Entonces, aquí les voy a compartir, vamos a ver este videito, un cortito, no, pues tendría que ponerlo aquí para que se escuche. Lo voy a parar acá y lo voy a compartir por aquí. Vamos a ver, acá está, para que se pueda apreciar bien. Vamos a ver.
Ratito vamos a, bueno, lo de siempre, la publicidad. ¿Aceptarías un centavo a cambio de... Que el papel existía antes de Yupo. A las personas les gusta el papel y lo usan mucho. Este es un video cortito sobre la elaboración de papel sintético, ¿no? Y por qué se están presentando estas alternativas. Él existía antes de Yupo. A las personas les gusta el papel y lo usan mucho. Leen en él, envuelven cosas con él, lo usan en casa, la escuela, el trabajo y para jugar. Pero en la década de los 60, cuando creció la preocupación por la reducción de los recursos forestales, los ingenieros e innovadores de Yupo desarrollaron una solución de papel sin pasta de celulosa. Surge Yupo Corporation, motivada por la necesidad de encontrar recursos alternativos para el papel. El papel sintético Yupo surge después de años de innovación, investigación y desarrollo, comenzando en nuestras oficinas de Japón y expandiéndose luego a todo el mundo. ¿Por qué se convirtió Yupo en el líder mundial del papel sintético y por qué se usa en todos los sectores, desde el diseño gráfico y la impresión, hasta el sector médico, el diseño de etiquetas y embalajes y mucho más? El liderazgo de Yupo en el mercado mundial del papel sintético comienza aquí, con estos granos de polipropileno. Los granos de polipropileno se crean, se calientan y se extruden para formar una polibase y dos capas finales que aportan a Yupo su sorprendente capacidad de impresión y su gran suavidad. Las capas se orientan en dirección biaxial, lo que a su vez brinda la fuerza, la blancura y la resistencia contra desgarros de Yupo. A lo largo de los años, el trabajo continuo de Yupo Corporation ha producido una amplia variedad de tipos, opacidades y gramajes para aplicaciones en diseño, etiquetas, embalajes e impresión. Los usos de Yupo son tan ilimitados como la imaginación y superan las barreras de los papeles tradicionales. Impresión. Con Yupo se logra la mejor impresión porque realza cualquier proyecto de impresión y resiste el paso del tiempo y los elementos. Embalaje. Yupo se usa en todo el mundo para embalar los juguetes de sus hijos, la ropa que está en su ropero o lo que tiene justo allí sobre la mesa de la cocina. Etiquetado. Yupo es el líder mundial en etiquetas en molde y en muchos otros tipos de etiquetas. Recorra cualquier pasillo de cualquier tienda y ahí encontrará a Yupo. Diseño. Los diseñadores de todos los sectores prefieren a Yupo cuando se trata de lanzamientos de nuevos productos, nuevas aplicaciones e innovación. Desde nuevos productos como Yupo Octopus hasta aplicaciones de arte y diseño merecedoras del ansiado premio Wally Award. Yupo le ofrece una amplia variedad de usos cuando necesita un papel blanco brillante, ultra suave, 100% resistente al agua, a los desgarros y a las manchas, 100% reciclable y ecológico. Con el papel sintético Yupo obtendrá siempre un resultado sorprendente, con los equipos de servicio al cliente y de recursos técnicos más exigentes que trabajan exclusivamente para superar sus expectativas en cada proyecto. Hágalo posible con el líder mundial en papel sintético. Hágalo posible con Yupo. Usted Bueno, ok, listo. Entonces, creo que hemos visto en gran magnitud este tema del papel. Nos hemos detenido en cuanto a soporte nada más, sobre qué, qué necesidades tiene, qué alternativas hay. Y esto último, que si bien no es una recomendación, que no es en realidad para conocer qué es lo que hay en el medio, esto no, todavía no es aceptado, no es probado, porque se entiende que cuando ya muchos empiecen a atender este tipo de insumos, ya empezarán pues a ver de qué manera este, les sirve este papel y tendrán que evaluar cuál es el uso y el impacto que podría tener dentro de sus procesos, ¿no? Pero bueno, es una alternativa que hay cuando uno habla de papel sintético, papel térmico, etcétera, ¿no? Muy bien. Eh, nada, si tienen ustedes hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta sobre estos puntos que me ha tocado compartir, si no, a ver, si no entenderé que vamos bien.
Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Voy a abrir dónde estás. Ahí está. Ay, no, perdón. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Muy bien. Bueno, asumimos que esto está clarísimo, ¿no? Y que la información que se ha compartido va a servir de utilidad. Ya esto lo verán cuando la presentación ahora que he cerrado este tema de papel, ya se pondrá a disposición de ustedes en el aula virtual. Muy bien. Ahora vamos a empezar a tocar un poquito, porque nos vamos a ir al break en un rato, pero vamos a empezar a tocar un tema que también está asociado al papel, ¿no? Que es perdón, un ratito, ¿qué es esto? Voy a poner esto acá. Ajá, muy bien. Ratito, ratito, a ver, y voy a poner esto acá. Ajá, voy a poner esto acá. Ahí, y ya está. Acá, por favor. Hola. Ya, muy bien. Bueno, vamos a ver un tema que está asociado al papel como principal soporte documental. Y es que no podemos elaborar documentos, no podemos registrar información si es que no nos ayudamos de otro producto, ¿no? Que justamente nos permite eh, registrar esa información. Ya no hablamos de marcas, no hablamos de incisiones, no hablamos de pinturas, como en la época de los pergaminos o de los papiros, sino hablamos de tintas en general, ¿no? Cuando hablamos de tinta nos referimos pues las que usamos para escritura manuscrita, impresiones, tintas que pueden ser elaboradas de manera artesanal, que han evolucionado inclusive, que nos van a servir para registrar información de manera manuscrita o de manera automatizada, ya sea mediante una impresión convencional o una máquina de imprenta tradicional o mediante la impresión ya más moderna donde se usan otros equipos, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de tinta es necesario tener, bueno, el término general de tinta proviene del latín que es tingere, que significa teñir, y eh, esta está compuesta por variedad de pigmentos o colorantes con los cuales pues se van a eh, dibujar o se van a colorear las superficies y crear textos, imágenes, figuras, efectos, etcétera, ¿no? Y aquí de por medio hay un proceso químico, porque hay una mezcla de matices, juega con la luz, hay incluso un trabajo que debe hacerse sobre la tinta para aplicar diferentes insumos que faciliten la impresión y que incluso le den alguna durabilidad, es decir, para que la tinta se mantenga estable por bastante tiempo, no se decolore,
no se difumine, no se remueva ante algunos efectos producto de no solamente del mismo papel, porque puede ser de mala calidad y entonces no funciona con la tinta, no dialoga y el deterioro se hace evidente, o también por el impacto de los factores externos de deterioro. Si hablamos de la luz, sabemos que la luz puede colorar. Si hablamos de la humedad, puede agregarle una carga de humedad o de agua a la tinta y esta se empezará pues a deformar, a expandir, a manchar posiblemente también el- los documentos, ¿no? El papel. Perdón. Y está compuesto regularmente, está compuesto por pigmentos, que es el color, que hay un proceso físico que tiñe las diferentes superficies y puede ser, su presentación puede ser en forma líquida, en pasta, en polvo, etc. Y el colorante, ¿no? Que ya es la sustancia que regularmente va a proceder, ¿no? Con frecuencia de vegetales, históricamente ha provenido del índigo, de animales como la cochinilla, de minerales inclusive. Pues, se ha fabricado tintas de diferente composición, tanto a nivel de pigmento como de colorantes, ¿no? Si nosotros pensamos un poco en la historia de en la historia de estas tintas desde la prehistoria, ¿no? Nosotros vamos a reconocer que estas están asociadas a las pinturas rupestres. En el caso nuestro, Toquepala, son nuestras pinturas representativas, pero en el caso europeo conocemos las pinturas rupestres pues, de Altamira, Lascaux, o si no, estas impresiones que había de algunas escenas de casa, manos pintadas, escenas familiares, etcétera, ¿no? Para eso se necesitaba un producto que nos permitiese pues, registrar esa información. Y aquí se mezclaban esos pigmentos naturales que regularmente se podían trabajar con agua, aceite, y se tenía que ir probando con una paleta de colores que iba desde el negro, si se trabajaba con hollín, con dióxido de manganeso, el rojo que se podía obtener desde el óxido de hierro. Uy, ¿qué pasó? A ver, estoy viendo aquí un mensaje, perdón. Y dice aquí, disculpen, no, perdón, este es un mensaje del sistema, no es mío, ni de ustedes. Muy bien. Bueno, entonces tenemos que en la prehistoria, ¿no? Se empieza a usar este tipo de eh, insumos para poder fabricar tinta, ¿no? Y ya con China, ya obvio que estamos hablando de una sociedad más desarrollada, ya se atribuye incluso la invención de la tinta para escribir o para hacer algún tipo de registro informativo a los chinos, ¿no? Y es una tinta más elaborada, hacia el año 2500 antes de Cristo. Se ha identificado que se inventó la tinta china, la tinta moderna, por decirlo así, y ellos utilizaron hollín, cola, sustancias aromáticas inclusive, y esta mezcla debería tener cierto nivel de consistencia, ser espesa, ¿no? Que evite que se seque muy rápidamente hasta poder trabajar eh, las imágenes, el texto que nos interesaba. Y luego ya se trabajaba pues con barras de colores, ¿no? Tipo crayolas que después podían ser disueltas en agua. Era una manera pues ya de contar con un producto que pudiese ser usado no inmediatamente, ¿no? Porque al inicio las tintas se fabricaban para su uso en el momento, sino ya para tener pues un insumo que en algún momento se pudiese trabajar diluyéndolo, ya sea con agua o con otro disolvente, y para poder ir desarrollando los documentos o las figuras, las imágenes de interés.
Y justamente con los chinos es que estas barras de pintura, ¿no? O barras de colores, así al modo de las acuarelas, ¿no? Se humedecían con un pincel y se extraía el color y esto después se trasladaba pues al lienzo, al soporte en el cual uno pretendía registrar la información, ¿no? Perdón. Bien. Eh, Igual utilizaban algunos ingredientes como el sulfato de mercurio para elaborar tinta roja, el sulfuro de hierro para elaborar tinta negra, y algún barniz que permitiese fijar la tinta, ¿no? O el colorante. Perdón. Y ya en el antiguo Egipto, que es otra de las culturas que ha aportado al desarrollo de este insumo, estamos hablando ya de que se empleaba una goma vegetal, ¿no? Que se diluía en una solución acuosa y para obtener el rojo se trabajaba pues con óxido de hierro, ¿no? Óxido de hierro, cobre también, con el cual se marcaba incluso o se resaltaba los contornos de las figuras, de las prendas, etcétera, ¿no? E incluso ya empieza a distinguirse algunos de los elementos con los cuales se construyen eh, los documentos o aquellos testimonios históricos, ¿no? En este caso, si se trata, pues, si usamos esta imagen, ¿no? Si se trata de un dios, se resaltan algunas facciones, si se quiere identificar su divinidad, se le puede aplicar algún color rojo a algún signo distintivo, ¿no? Entonces, ya se va viendo de que se puede utilizar colores para poder definir o resaltar si se trata de títulos, encabezados de párrafos, o el inicio de un nuevo capítulo, de una nueva sección, de algo que se está narrando, ¿no? Perdón. Seguimos en la historia y nos encontramos, bueno, con Grecia, ¿no? En Grecia ya, obvio, a medida que va avanzando el hombre, pues va desarrollando este, productos más elaborados, ¿no? Entonces, y aparecen incluso nuevos colores, nuevos matices, ¿no? Se utilizan otros ingredientes como pueden ser eh, de origen vegetal, esencias, jugos, eh, incluso algunos de procedencia animal, ¿no? Mezclas con minerales, etcétera, ¿no? Y así tenemos algunos colores que destacan, incluso ya nosotros los reconocemos como que corresponde a determinada cultura, ¿no? Como puede ser el índigo o el añil, ¿no? Que es una pasta azul oscura que se extraía de un arbusto, ¿no? Cuyas hojas, ¿no? Eh, a partir de sus hojas y de su tallo, ¿no? Conocidas como añil, ¿no? Entonces, tenemos ahí el origen de un color muy particular, ¿no? También se utilizaba la cochinilla, ese es un producto que hasta ahora se emplea, ¿no? Para obtener esos rojos intensos, y esto se cultiva en estas plantas desérticas como pueden ser tipo tuna, nopales, etc. Y el color sepia se podía obtener de algunos seres vivos como el calamar, ¿no? La jibia o el calamar, que son unos tipos de, de crustáceos o de animales marinos, ¿no? Entonces, se iba viendo cuál era ese producto más estable, cuál podía ser un insumo que podía tener algún uso particular en cuanto a las mezclas, en cuanto a resaltar algunos aspectos de las imágenes imágenes o registros informativos que se quería pues acentuar o resaltar. Bien. Perdón.
Y luego ya se van creando pues algunas fórmulas, ¿no? Que podían ser, por ejemplo, hay una fórmula que es una tinta negra propia de la cultura griega que se ve incluso en su cerámica, ¿no? Para el cual utilizaban una mezcla de negro de humo, ¿no? Y goma procediente de Oriente, ¿no? Y con eso se preparaba este tipo de colores, ¿no? Perdón. Estos colores se aplicaban sobre papiro, sobre pergamino, sobre cerámica, etc. Se podía emplear incluso hasta el mosto, los residuos de la producción vitivinícola, ¿no? Se hacía con la cáscara de uva, también se desarrollaba algún tipo de colorante, ¿no? Perdón. Y ya un poco cerrando ya esta etapa de la antigüedad, tenemos que con Roma, de alguna manera heredando también la cultura griega, ellos aportan con ese color rojo muy particular, que es la púrpura, que se trabajaba con una madera resinosa conocida como taedo, si mal no recuerdo, taeda, ¿no? Y que se mezclaba con hollín y luego esto se espesaba con una goma. Entonces, estos insumos son esos colorantes que con el tiempo iban evolucionando, se iban fabricando para que, bueno, se empleen no solamente en el registro informativo, sino también para las obras de arte, pinturas, decorados, teñir, teñir telas, prendas muy particulares. Hasta con esto se distinguían a algunos sectores de la sociedad. Pero bueno, estas tintas que han tenido pues un desarrollo muy particular desde la antigüedad. Luego ya en la elaboración de documentos, y eso lo veremos en la segunda parte, ya, bueno, vamos a ver que presentan después algunos problemas, ya sea porque los insumos con los cuales se mezclan, como puede ser el papel, o como puede ser los barnices que se utilizan para acabar este tipo de papel, o los factores medioambientales también pueden provocar algún cambio, algún tipo de reacción sobre las tintas, todo esto bueno, ya eso está asociado con el tema que nos toca, que es el papel, pues, moderno o el papel que se usa para fabricar documentos, ¿no? Entonces eso lo veremos en la segunda parte de nuestra clase. Muy bien, vamos a descansar un poquito aquí. Voy a dejar esta sesión por unos minutos y retornamos después del intermedio, ¿eh? En unos 5 minutos. Vamos a ponerlo por acá.
Muy bien. Disculpen, se me pasó un poquito el tiempo. Vamos a retomar esta segunda parte de la clase. Muy bien. Bueno, vamos, antes de seguir con, bueno, ya vimos la historia de la tinta, y para ilustrar también de manera didáctica este recuento histórico, acá les voy a compartir un video que ilustra este tema. No lo vamos a ver todo, una parte nada más sobre el tema que nos interesa, un poco para conocer cómo se desarrolló este nuevo invento que los chinos aportaron y que está presente en, en relación a este insumo que nosotros empleamos para, bueno, elaborar nuestros documentos gráficos o en soporte de papel, ¿no? A ver, a ver. Y creativos de todo el mundo. Su historia sirve para entender siglos y siglos de arte y cultura del país que le da nombre, China. Una historia que une caligrafía y pintura, filosofía oriental y poetas borrachos. La tinta china es una de las herramientas de dibujo más antiguas que existen, y sus orígenes están directamente vinculados a la aparición del alfabeto chino. Los ideogramas más antiguos hallados hasta el momento se encuentran en unas curiosas herramientas de adivinación, los huesos oraculares. Creados al menos 1250 años antes de Cristo, estos huesos se echaban al fuego para interpretar el futuro en sus crujidos. Muchos de ellos poseen caracteres tallados y otros han conservado inscripciones en tinta. Los pueblos que habitaban lo que hoy es China llevaban ya miles de años utilizando tinta gracias a la mezcla de hollines y agua. Pero fue en el 221 a.C. cuando el primer emperador chino la convirtió en algo imprescindible para los orígenes del imperio. Qin Shi Huang es conocido por sus excentricidades de dictador, la Gran Muralla original, los guerreros de terracota. Huang estaba obsesionado con ser inmortal. Si no lo conseguía él, lo conseguiría su imperio. Tras unificar el país, se enfrentaba a un gran problema. ¿Cómo organizar un territorio tan grande? Él y los emperadores que le siguieron decidieron obligar a toda la población a escribir con los mismos caracteres, creando el primer alfabeto chino unificado. Un alfabeto que se escribía con tinta y permitió que miles y miles de burócratas empezasen a organizar los territorios. Con la tinta se construyeron los cimientos del país que conocemos hoy en día y nunca dejaría de estar vinculada a la vida política de China. No es de extrañar que los primeros maestros de la caligrafía no fuesen artistas ni creadores, sino burócratas. Los famosos mandarines, funcionarios y letrados educados en el orden y la perfección de las enseñanzas de Confucio que han servido al imperio hasta el siglo XX, utilizaban la tinta en forma de barra sólida que frotaban contra una piedra de entintar para aplicarla con un pincel sobre el papel. Los ideogramas chinos eran simplificaciones de objetos y conceptos del mundo real. Así que con el paso de los siglos, los burócratas fueron más allá de los símbolos y se lanzaron a pintar la realidad. Los sucesores de aquellos calígrafos crearán el estilo de pintura que todo el mundo asocia a China. Los paisajes nublados, los tonos en blanco y negro, la ausencia de personas. Lo harán utilizando la tinta con una técnica de dibujo llamada sumi-e. Sumi-e, que puede traducirse como pintar con tinta negra, es en realidad un término japonés. Aunque los chinos llevaban ya mucho tiempo usando esta técnica cuando los monjes budistas la exportaron a Japón en el siglo XIV. En China la llamaban mo shui, pintura con tinta y aguada para conseguir infinitos tonos de negro. Estos pintores despreciaban el color y creaban perspectivas imposibles sin buscar ser fieles a la realidad externa. No necesitaban glorificar a sus mecenas ni recrear imponentes batallas como los artistas europeos.
No era su cabeza la que movía el pincel, sino su corazón, entrenado en el taoísmo y abierto a lo que hay más allá de las apariencias. Y tras siglos de luchas imperiales, ¿cuál era el lugar donde se refugiaban estos literatos? La naturaleza. Este dibujo de Santa María de la Neve, obra de Leonardo da Vinci, ha sido considerado tradicionalmente uno de los primeros paisajes inhumanos de la historia del arte europeo, más allá de algunos frescos griegos y romanos. Data de 1473 y aún tendrían que pasar décadas antes de que la pintura de paisajes se asentase en Europa. En China, claro está, llevaban siglos practicándola. Li Hongyan pintó su paisaje de una noche de invierno en 1000. Bien, paramos aquí porque esto ya es otro tema. Nos interesaba ver justamente esos orígenes de la fabricación de la tinta o del invento y del uso de la tinta, ya sea de forma líquida o en todo caso en presentación de barras, ¿no? Bien, vamos a dejar de compartir esto. Y antes que se me pase, porque ya estamos bien avanzada la clase, hay algo que hay que hacer. Vamos a ver. Muy bien. Hay que tomar la asistencia que corresponde para saber quiénes están en esta clase y es algo que hay que reportar también de manera regular. Muy bien. A ver, vamos a ver. Voy a ir llamando, como siempre ustedes dan el presente respectivo y yo lo registro aquí en el sistema. A ver, Marden Aguirre. Profesor presente, buenas noches. ¿Qué tal, Marden? Buenas noches. Patrick Agurto. ¿Qué tal, profesor? Presente. ¿Cómo está, Patrick? Buenas noches. Michelle Angelia. Buenas noches, Michelle. Melissa Ángeles. A ver. Stuart Profesor, Aparicio. Está en la... Disculpe, profesor, la compañera Sí. escribió Sí. asistencia en la sala. Sí, ya la vi. Disculpe, no hay problema. Gracias. Melissa, buenas noches. Stuart Aparicio. El presente, profesor. ¿Qué tal, Stuart? Muy bien. Dana Arias. Presente, profesor. Buenas noches. Bien. Víctor Atúncar. Víctor Beldi. Seguimos con Profesor, Manuel disculpe. Sí, Atúncar. Muy bien. Bien, Me Víctor. trabó el micrófono. Ya, ok, Víctor. Bien, seguimos con Mariela. Carol, buen día. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Profesor, buenas Carol. noches. Se me fue el audio, yo no escuchaba, profesor. Bien, Víctor, no hay problema. Bien, señor Víctor. Gracias, Señor señor. Beldi. Muy bien. Atento. Manuel Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. Bien, Manuel. Buenas noches. A ver. Listo. Seguimos con Roberto Calla. Profesor, buenas noches. Presente, Buenas noches, profesor. Roberto. Bien, Roberto. Gracias. César Campos. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Pedro Capristano. Miguel Córdoba. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo está, Miguel? Luego viene Nelly Espino. ¿Está por ahí? Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo está, Nelly? Bien, gracias. Rocío Gutiérrez. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Rocío. John Guamaní. Buenas noches, profesor, presente.
Mayra Justiniano. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Mayra? Buenas noches. Gladys Lescano. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo está, Gladys? Seguimos con Jael Mirano. Jael Mirano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Catherine Muñoz. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, Catherine? Buenas noches. Juan Obando. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está, Juan? Buenas noches. Jonathan Pajuelo. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Ana Paredes. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, Ana? Buenas noches. Gerson Parodi. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Gerson. Pascual Ramos. Buenas noches, profesor. Presente. Pascual, buenas noches. Cristian Romaní. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Jorge Sarmiento. Presente, profesor. Jorge Sarmiento. Bien, Jorge. Luis Simón. Presente, profesor. Muy bien. Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Kiara Tirado. Kiara Tirado. Seguimos con Miguel Velázquez. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está, Miguel? Buenas noches. Alan Zavala. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Alan. Carol Sea. Buenas noches, presente. Buenas noches, Carol. Natalia Sea, perdón. Natalia Carol Sea. Roxana Zuni. Roxana Zuni. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal, Roxana? Muy bien. A ver, vamos a ver quién me falta. Pedro Capristano. No está. Y seguimos con Kiara Tirado. Muy bien. Listo. Ok, vamos a cerrar esto. Vale. Y vamos a seguir. ¿Dónde estamos? Ajá, ok. Vamos a ir. Estás acá. Listo. Sale. A ver. Ahí. Ahí creo que sale mejor. Listo. A ver. Ajá. Acá está. Bueno, y ya entrando ya en la tinta más moderna, algo que nos llama la atención, bueno, que es, nos llama la atención y es propio de muchos de los documentos que forman parte de los primeros testimonios escritos de aquí de la época de la América colonial hispana, es cuando ya llega esta tinta que se inventó en China y que después ya por el intercambio comercial a través de los árabes llegó a Europa y se desarrolló una tinta compuesta sobre todo por partes metálicas, por hierro, y la que conocemos como tinta ferrogálica, y la cual vamos a encontrar en muchos de los documentos. A
A ver, ¿qué pasó? A ver, ok. Muchos de los documentos de la época colonial incluso también forman parte de las impresiones hechas desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Bien, estos documentos están hechos o tienen como componente principal, ya al margen del papel, tienen esta tinta que está hecha en base a unas sales de hierro y ácido gálico, que esta composición, esta mezcla de estos productos es lo que le va a dar esa tonalidad oscura. Dependerá del nivel de concentración. Esta tonalidad puede ser un poquito más tenue, puede ser menos recargada o más recargada, etcétera. Y se va a fijar sobre el papel con una goma natural que va a funcionar como una especie de integrador, como una especie de adherente. Están presentes en buena parte de los manuscritos, sobre todo del ámbito occidental, y se utilizaron tanto para la escritura como para el dibujo. Los encontramos en grabados, muchas veces están presentes en grabados inclusive, pero en condiciones adversas pueden tener o manifestar ciertos problemas, como se aprecia en esta imagen, ¿no? Donde una tinta súper recargada, que además está expuesta a un nivel de humedad alto, posiblemente provoque una oxidación de estas sales de hierro, lo cual va a hacer que estas sales se hinchen, crezcan y lamentablemente al final van a volverse tan pesadas que van a perforar el papel. Algunos de los insumos con los cuales, la materia prima básica de estas tintas están compuestas, bueno, por el sulfato ferroso, que es partículas de hierro, ¿no? Ese óxido que emana en los metales se empleaba para fabricar esta tinta. Algunos taninos para darle colorantes, ¿no? Que podía ser el ácido gálico, galatónico, etcétera, y la goma arábiga para desarrollar esta especie de emulsión sobre la cuales se suspendían los componentes, tanto las sales de hierro como el ácido gálico, ¿no? Para darle primero forma y después color, ¿no? Esto es lo que vamos a encontrar como componente principal de estas tintas. Yendo ya al detalle sobre la variedad que podemos tener en cuanto a los insumos, podemos hablar de sal de hierro, que es soluble en agua, pues, que es ligeramente verde. También estamos hablando de otro tipo de metales como pueden ser el cobre, el manganeso, el plomo, el zinc, también como partículas de metal. Y esto le podía dar diferente coloración, ¿no? Rojo, negro, sepia, plomo, etcétera, ¿no? O plomizo, de acuerdo al tipo de partículas metálicas que se empleaban, ¿no? Para poder desarrollar estas tintas. Y luego, otro de los insumos con los cuales se mezclaban estas tintas y que podían dar alguna tonalidad, ¿no? Son los taninos, que regularmente van a ser obtenidos a partir de fibras vegetales. Y estos ayudan a obtener ya colores o tonalidades mucho más complejas, como el negro intenso, por ejemplo, ¿no? Hay sales de hierro que con un determinado tipo de taninos van a darnos pues una gama de tonalidades de negro que pueden ir desde el negro frío, convencional, hasta la gama de grises. Entonces, estos taninos son los que regularmente se empleaban en fabricar o darle forma a estas tintas ferrogálicas y que se podían obtener a partir de ciertas plantas, como pueden ser vegetales, vegetales, ya sea cortezas, hojas, cáscaras, vainas, etcétera, ¿no?
¿Se acuerdan que incluso mencionábamos el uso de estas insumos animales como puede ser se me fue el nombre, que se utiliza el rojo intenso, ¿no? No voy a acordar ahora, como las mariquitas. A ver. Y la goma, que es el aglutinante sobre el cual se va a suspender el metal y los taninos, ¿no? Entonces esta goma, que son pues polisacáridos, que son una mezcla de agua y puede tener un colorante blanco amarillento, que puede tener con apariencia de ámbar, ¿no? Etcétera. Aditivos adicionales o productos adicionales que se van a emplear para darle tonalidad, para darle estabilidad, etcétera. Entonces hablamos pues de colorantes, de pigmentos, algunos que pueden ser más ácidos o alcalinos, miel, azúcar, clara de huevo, por ejemplo, ¿no? Alcohol, clavo, alumbre, alcohol como anticongelante incluso, entonces, y así diferentes insumos que nos van a permitir fabricar estas tintas y todas sus variedades. Bueno, la historia siempre nos auxilia aquí. Incluso se han encontrado recetas antiguas, como puede ser en este caso un papiro, ¿no?, de origen griego del siglo III, donde incluso nos dice de qué manera se fabricaban estas tintas metálicas o metaloácidas, ¿no? O ferrogálicas también, ¿no? Entonces, en esta receta nos dice, bueno, vamos a utilizar una mezcla de mirra con miso, con vidrio, ¿no? Con agallas y goma, ¿no? Y goma. Entonces, ¿en qué proporción? Bueno, en este caso está utilizando una moneda antigua que son las dracmas, que es una moneda griega, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de cambio, tenemos una determinada cantidad de peso de estos productos y ese peso nos va a decir la proporción y con ello vamos a fabricar un tipo de tinta, bueno, en este caso la receta que está desarrollada en este documento del siglo III. Otra tinta que ha estado también presente a la par de las tintas ferrogálicas son las tintas al carbón, que se podían o se elaboraban a partir de sulfato ferroso, ¿no? De carbón también como insumo, uno de las materias que se empleaban en este procedimiento, ¿no? Y poco a poco se fue dejando el carbón, porque bueno, se notó que no eran muy estables, y de ahí ya progresivamente estas tintas de carbón fueron reemplazadas por las tintas ferrogálicas, ¿no? Que incluso han estado presentes en la elaboración de los primeros impresos, ¿no? Perdón, ¿no? Disculpen que se mueva esto. Bien, y ya hacia el siglo XIV se nota pues que la tinta ferrogálica, para entonces era mucho más moderna, fue reemplazando al carbón, ¿no? Y aquí algunas de las recetas como la anterior que les compartí, que se han ido pues recopilando en diferentes publicaciones. Y hacia el siglo XIX ya tenemos tintas a base de hierro todavía de producción industrial, ¿no? Porque hay una mayor demanda en el mercado. Recuerden que la imprenta populariza el texto impreso, ¿no? Automatiza la producción de libros, entonces hay mayor demanda de papel, hay mayor demanda de tinta, ¿no? Y hacia el siglo XX ya van apareciendo ya tintas mucho más estables, menos agresivas que la tinta ferrogálica, en base a anilinas, ¿no? Que son productos más inocuos y que permiten contar con una variedad de colores y de tonalidades, etc. En el caso, para cerrar lo nuestro, en el caso de Perú, es evidente que con la llegada de los españoles, se trajo este producto para poder registrar información en los primeros documentos y en los primeros impresos que nos acompañan desde entonces. Aquí podemos apreciar
algunos de los productos o documentos o registros que se elaboraban en base a estas tintas ferrogálicas, que podían ser pues desde testimonios o información escrita, aplicaciones de contabilidad, la música, el arte, ¿no? Documentos oficiales, documentos cartográficos. Seguro esta tinta ferrogálica está matizada con algunos tonos de color, ¿no? Para poder elaborar productos de este tipo, ¿no? Y algunos otros insumos, ¿no? Que se podían agregar a estas tintas, lo cual le podía dar pues algún acabado en particular, ¿no? Entonces, lo tenemos aquí para poder darle estabilidad, como el vitrolo, ¿no? Para que la tinta sea más estable, que sea más segura, ¿no? Y que pueda incluso facilitar el registro de información. Lamentablemente, el exceso de iones metálicos, sobre todo cuando hay mucha acumulación, hay una sobrecarga de estos componentes metálicos, es una tinta muy cargada, con el tiempo va a provocar la corrosión de la tinta y al final el papel no va a resistir tanta carga metálica y se va a ver perforado, ¿no? Puede también traslucir, es decir, la tinta puede pasar de una cara a otra, que es lo que apreciamos aquí. Entonces, como que se transparenta. Pues eso también es por la sobrecarga de tinta. Y en casos extremos, como en esta primera imagen, ¿no? Esta tinta sobrecargada que perfora el papel. Estas tintas, lamentablemente, si no son de buena calidad o no tienen buenos fijadores, pueden cambiar de color, ¿no? Pueden cambiar de color incluso en algunas partes, ¿no? O sea, puntos donde hay una mayor concentración de tinta, como lo aprecian aquí, ¿no? Si lo comparamos. Entonces, aquí se muestra este cambio de tonalidad. En las otras zonas también, pero no con tanta intensidad como en esta zona central. Eso es propio de estas tintas. Estamos comparando aquí dos tipos de tinta, ¿no? La ferrogálica y al carbón, pero en el caso de la ferrogálica se nota sobre todo este cambio de tonalidad. Otra de las expresiones que podemos encontrar en cuanto a deterioro propio de estas tintas, que con el tiempo pueden difuminarse, presentar halos, ¿no? Es decir, esta sobrecarga que hay de tinta, además de perforar, puede luego teñir, porque estamos hablando son tintas que la oxidación se contagia y si hay humedad mucho más todavía, se acelera el deterioro, entonces esto va a ir comprometiendo las zonas adyacentes, ¿no? Entonces estos son estos halos que nosotros estamos apreciando aquí, ¿no? Es propio de esa acumulación de tinta y si tenemos un papel que es bastante absorbente, entonces esta tinta que posiblemente no tenga un buen elemento o buen insumo de fijación, entonces esta tinta tiende a expandirse sobre el resto del papel, ¿no? Del mismo modo aquí tenemos dos problemas, si se dan cuenta, en esta parte, ¿no? Hay una perforación del papel por el exceso de tinta. Esto seguro va a suceder en estos puntos donde hay exceso de tinta. Con el tiempo esto se va a hacer un hueco, se va a perforar. Y en estos otros casos vemos estos halos que se aprecia aquí en gran magnitud. Entonces, estos halos, ¿no? Están manchando la tinta. Si esto dejamos que pase mucho tiempo, bueno, va a suceder, ¿no? Con el tiempo. Todo el resto del papel se va a manchar, se va a teñir de esta tinta que se está expandiendo por el resto del documento, propio de su deterioro. Cuando se habla de transminación o transparentación, ¿no? Es porque esa tinta también dependerá pues del gramaje, del grosor del papel, de qué tan absorbente sea, ¿no? Entonces esa tinta puede traslucirse, ¿no? Obvio, de un lado a otro. Estamos hablando de una cara que tiene el registro gráfico, pero esa tinta, como va a perforar el papel,
¿no? El papel lo va a chupar, entonces tiende a irse hacia el otro lado. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando notamos este tipo de situaciones y si ya ha prácticamente penetrado el papel, ¿no? Si tenemos sobre ello otros documentos, o sea, la tinta se va a ir contagiando, se va a ir copiando sobre el resto de las hojas que estén ahí adyacentes. Entonces, ahí lo que conviene es colocar una hoja de papel de barrera, ¿no? Para que esta tinta que está migrando hacia los papeles adyacentes simplemente se deposite sobre esta hoja que estamos utilizando como barrera y no se contagie, entre comillas, los demás documentos, ¿no? que están cerca. Ya en situaciones de deterioro mucho más avanzado, tenemos lo que se conoce como carbonización, ¿no? Que es cuando prácticamente ya esto se sobrecarga, ¿no? Prácticamente la tinta se ha concentrado tanto, se ha vuelto muy pesada que va a perforar el papel, va a provocar que ciertas partes del mismo pues se desprendan, se pierdan, se separen, etcétera, ¿no? Como lo vemos en esta imagen superior, donde ya se ha cortado el papel y ven que simplemente esto parece como un rompecabezas, ¿no? Son pedacitos de papel que están ahí desprendidos y que si uno quiere recuperar esta información tiene que armar nuevamente rompecabezas. Ese es el riesgo que tienen estas tintas. Otros ejemplos similares, ¿no? Sobre lo que ya hemos ido comentando, ¿no? Esta carbonización, esta transminación, ¿no? Y ya los halos también que habíamos visto, miren aquí ya en extremo, aquí se junta acidez de papel, transminación o halos de la tinta, entonces todo esto se mezcla, ¿no? Y lamentablemente pues provoca un serio deterioro en los documentos. Entonces se va a perder. Si yo no actúo a tiempo, esta información ya no la voy a poder leer, ¿no? Como en este caso, ¿no? Vamos a pensar en esta imagen o en esta imagen, ¿no? Entonces, si yo dejo que pase el tiempo, el papel se va a perforar, las letras se van a mezclar, ¿no? Las letras de la cara posterior con la superior se mezclan. Si yo deseo aplicar algún tipo de técnica de reproducción, como puede ser la digitalización, entonces el sistema, si a mí me interesa que el sistema lea lo que dice aquí, pues al final lo que va a suceder es que se va a mezclar los caracteres de esta cara con los que ya se han traslucido de la cara posterior. Pues, el sistema no va a adivinar que esto corresponde por ahora, ¿no? Porque eso seguro que evoluciona en el tiempo y habrá mejoras, pero ahora, a diferencia del cerebro humano que puede, de alguna manera, separar, ¿no? Ubicar en el contexto y sabe que estas líneas corresponden a la cara delantera y estas líneas que se traslucen corresponden a la cara posterior. Entonces, todavía los sistemas actuales de lectura de digitalización no hacen esa discriminación de fondo o trasluz, pues mezcla caracteres. Y si yo quiero aplicar algún tipo de reconocimiento inteligente, todavía vamos a tener ciertos problemas, ¿no? Pero es necesario saber de, de que eso es producto del deterioro de este tipo de tintas. Y bien, antes de seguir hablando de deterioro, voy a compartirles aquí una cosa cortita. Claro. Quiero ver si por ahí hay preguntas, si no, seguimos. No, no puedo ver el chat porque esto lo tengo en la pantalla de la. Ajá, vamos bien. En la pantalla del teléfono. A ver, vamos a ver, dejar de compartir. Y ya vimos esto. Ajá.
Muy bien. Vamos a ver esas tintas, las tintas negras, ferrogálicas y su problemática también, que después vamos a retomar ahora con la clase, ¿no? La presentación. A ver, a ver. Ajá, muy bien. A ver, ¿cómo empezó esta historia de las nuevas tintas? Ya vimos hace un rato la tinta inventada en China, pero ahora ya estas nuevas tintas, que son la tinta de carbón o a base de carbón, la tinta ferrogálica, si bien en su momento pues fueron un gran aporte, pero también hemos visto, o veremos, que igual tienen su problemática en cuanto a estabilidad, en cuanto a durabilidad, este deterioro que de alguna manera también puede arrastrar perdón, ¿qué es esto? Este deterioro que puede arrastrar la información que están contenidas en estos documentos. Entonces, lo que vamos a ver ahora en este video es, bueno, cómo se originaron estos manuscritos medievales, en primer término, en base a tintas hechas en base a carbón y después estas tintas ferrogálicas, que son las que nos acompañan, sobre todo en buena parte de los documentos de aquí, de esta zona del mundo, de América. Y si mal no recuerdo, casi al final, en la segunda parte del video, vamos a conocer también cómo se fabricaban estas tintas, ¿no? Vamos a compartirlo. A ver, a ver, a ver. Ahí se ve. Creo que sí. No puedo verlo. Ahí está. Allá, ahora sí. Muy bien, a ver. Los orígenes de la tinta negra se remontan por lo menos al tercer milenio antes de Cristo, según las fuentes chinas. Y algunos investigadores piensan que su invención puede remontarse todavía más hasta el cuarto milenio en la India. Con seguridad, los egipcios la conocían ya alrededor del 2500 a.C. y los papiros egipcios del tercer milenio todavía conservan un negro de gran intensidad a pesar del tiempo transcurrido. El componente principal de estas primitivas tintas es el hollín o negro de humo y más tarde sustancias animales o vegetales carbonizadas y luego molidas. A lo mejor te ha llamado la atención que algunas marcas de pintura actuales etiqueten algunos de sus negros como negro marfil, cuando el marfil es casi blanco. Bueno, pues viene del hecho de que el marfil carbonizado y molido era muy apreciado como pigmento para fabricar las tintas negras. Luego, el polvo se mezclaba con una especie de aglutinante que podía ser a base de glúcidos, como gomas de árboles o miel, lípidos, es decir, aceites, o proteínas, como huevo, gelatina o cola animal. Pero el aglutinante más apreciado era la goma arábiga, obtenida a partir del árbol denominado Acacia senegal o Acacia berek, aunque podían extraerse gomas similares de ciruelos y otros árboles frutales. Para aportar mayor riqueza y matices al color negro o incluso hacer que tuviese un agradable aroma, podía añadírsele algún otro componente.
Y este tipo de tinta es todavía utilizado en la actualidad bajo el nombre de tinta china o tinta al carbono. Y en la Edad Media, como ahora, se vendía en barras que se disolvían en agua para su utilización. La tinta al carbono es químicamente inerte, lo que quiere decir que no está sujeta a oxidación ni a reducción, o sea, que su color no se altera, ni tampoco ataca al soporte sobre el que está depositada, pero tiene el inconveniente de que apenas penetra en las fibras de este, por lo que se borra con facilidad, sobre todo cuando se utiliza sobre pergamino y especialmente sobre la cara de la carne. Por eso, durante la Edad Media se utilizó preferentemente otro tipo de tinta conocida como tinta metaloácida o ferrogálica. Los ingredientes de este tipo de tintas son los taninos vegetales extraídos sobre todo de la denominada nuez de agallas, una sal metálica que suele ser un sulfato de hierro y un aglutinante. La nuez de agallas es una excrescencia vegetal que se forma en la corteza de algunos árboles de la familia del roble, que el propio árbol produce como reacción a la picadura que algunos insectos le causan con la finalidad de depositar sus huevos fecundados. Hay una gran variedad de tipos de nuez de agallas y las más apreciadas son las que contienen mayor cantidad de taninos, como la nuez de Alepo. En defecto de nuez de agallas se podía recurrir a productos con propiedades similares, como el microgálano, las algarrobas o las bellotas, o las cortezas de ciertos árboles y arbustos. Las agallas o sus sustitutos se maceraban o cocían en agua, cerveza o vino para extraer sus taninos, cuya hidrólisis produce ácido gálico o algún derivado, azúcares y compuestos fenólicos. El otro ingrediente necesario para la fabricación de la tinta es el sulfato de hierro, también conocido como vitriolo, calcantum, atramentum o negro de zapatero. En algunas recetas se menciona sulfato de cobre, aunque sabemos que en este caso eran las impurezas de hierro contenidas en el cobre lo que producía el color negro y no el cobre propiamente dicho. En la Edad Media, la mayor parte del vitriolo europeo procedía de Goslar, en Alemania. Allí, el fluido que corría en los pozos de las minas se recogía en cubos de hierro y se dejaba cristalizar en sales. A menudo se añadía además raspaduras de hierro. También se podía obtener vitriolo como un subproducto de la manufactura de la lumbre. Al mezclar el ácido gálico con el sulfato de hierro, se forma un precipitado negro que es un complejo ferrogálico y que al oxidarse adquiere un tono azulado. Uno de los componentes de este precipitado negro es el ácido sulfúrico, y a mayor cantidad de ácido sulfúrico, mayor será la intensidad del negro. El problema es que la tinta también será más corrosiva. La presencia de impurezas en el vitriolo puede producir una tonalidad que tira al naranja, al azul o al verde.
El último ingrediente necesario para la tinta ferrogálica es la goma arábiga. Su alto grado de viscosidad homogeneiza el precipitado, pero aumenta aún más la acidez de la tinta. Aunque la goma más apreciada se extrae de la acacia del Senegal, que crece en las zonas semidesérticas del África subsahariana, Omán, Pakistán y el noroeste de la India, en Europa podía emplearse la goma de ciruelo, la clara de huevo o incluso la miel. Aunque la tinta ferrogálica se conocía en Europa al menos desde el siglo III, la generalización de su empleo es relativamente tardía, ya que solo sucedió hacia el siglo XI o el XII. La tinta ferrogálica penetra bien en las fibras del pergamino, pero tiene el inconveniente del alto grado de acidez, que la hace corrosiva para el soporte, y sobre todo cuando este es papel, puede llegar a desintegrarlo. De hecho, el empleo de tintas demasiado ácidas en combinación con el papel es el principal enemigo de la conservación del patrimonio librario europeo. Además de estos dos tipos fundamentales de tinta, también se conocieron las denominadas tintas mixtas, que estaban formadas por tintas al carbón a las que se añadían derivados tánicos o sales metálicas, y las tintas incompletas, así llamadas por faltarles alguno de sus ingredientes básicos. También se conoce la existencia desde la antigüedad de tintas elaboradas con materias curiosas como la obtenida a partir del negro de las sepias, que citan Aulo Persio y Plinio en el siglo I. Según la investigadora francesa Monique de Pas, la tinta vegetal se utilizó sobre todo en Asia y el Próximo Oriente, mientras que en Europa predominó la tinta ferrogálica. En Oriente Medio y el norte de África aparece el tipo mixto, además de los dos tipos principales. Bueno, ok, entonces acaban de apreciar esa evolución que ha habido a nivel de tintas, sobre todo en lo que corresponde a las tintas al carbón y a las tintas ferrogálicas, y también la problemática que se va manifestando dependiendo de los insumos que se emplean para su elaboración. Y frente a esta problemática es necesario adoptar algunas acciones, así como en lo que es la prevención de riesgos, de emergencias, igual sucederá ante esta problemática particular, que se van a encontrar sobre todo en archivos de carácter histórico que tienen como principal insumo o principal soporte o material para estos documentos antiguos,
la tinta ferrogálica como insumo empleado para la redacción o la fabricación de los documentos, ¿no? Entonces, cuando uno va a atender este tipo de problemática, pues tiene que desarrollar un plan de atención para, de alguna manera, reducir, si bien hay el deterioro, ¿no? Si bien hay un deterioro que ya está declarado, que es propio y al cual no se puede uno evadir, no se puede escapar, pero por lo menos se puede manejar en el sentido de que este deterioro no se agudice, este deterioro no afecte a otros documentos que estén en contacto con materiales que presenten situaciones de riesgo que posiblemente provoquen su pérdida, como vimos también en el video, cuando ya pues, no hay mucho que hacer, pero evitar de alguna manera que este riesgo comprometa a otros documentos que estén muy cercanos o en contacto. Y es por eso que dentro de un plan de gestión de riesgos, como cualquier plan, debe haber una etapa de identificación, es decir, conocer cuáles son esos documentos que están afectados por el deterioro de las tintas. Habrá que analizar también hasta qué nivel, ¿no? O cuáles son esos tipos de tinta que presentan mayor o menor deterioro, y ahí entra la evaluación y si se puede aplicar algún tratamiento, que es muy limitado porque si ya es un deterioro que está declarado, si es un deterioro que está muy avanzado, a lo mucho lo que uno podrá hacer aquí es estabilizar. Y al estabilizar nos referimos a evitar que el deterioro continúe, que avance, ¿no? Y para ello, pues, por lo menos se buscará aislar estos materiales, eh, eh, primero, del impacto medioambiental y segundo, aislarlos en relación a otros documentos que pueden verse afectados por el deterioro de estos materiales que tienen tintas metaloácidas o ferrogálicas, ¿no? Eso es un poco lo que se debe manejar. Y esto ya lo veremos con más detenimiento en la clase de mañana, en la cual vamos a continuar con este tema. Voy a ir cerrando ya esta clase solamente para recordarles que de acuerdo a lo que se ha encargado, la semana que viene del 7 al 8 de noviembre, es decir, de aquí en 2 semanas más, hay un feriado de por medio, se va a desarrollar ya la segunda actividad. Se ha encargado a los diferentes grupos que han ido escogiendo sus casos en lo relacionado a planes de emergencia en archivos, bibliotecas y centros de información. Estoy revisando el Excel compartido y veo que ya prácticamente todos los grupos, con alguna excepción, han registrado los planes que van a atender. Ya saben bien que se van a trabajar 2 planes por grupo, uno a nivel de Perú y otro de algún país que ustedes consideren pues, que pueden compartir, ¿no? Que pueden ofrecer. Bien, entonces, bueno, vamos a cerrar aquí la clase y el sistema me está indicando también que ya se corta la transmisión. Entonces, por mi parte, es todo por hoy y nos estamos viendo el día de mañana con la segunda parte de esta clase. Muy bien, buenas noches a todos y nos vemos mañana. Gracias. Señor profesor, buenas noches, Dios lo bendiga. Muy bien, gracias a todos. Buenas noches.